En este momento tenemos una entrevista muy importante con Pastor Henry Nogales, a quien le damos la bienvenida. Dios te bendiga, hermano. Muchas gracias, querido hermano. Un saludo cordial a toda tu teleaudiencia. Bueno, aquí llegando del Congreso de ANDEP Mujer, así que tuvimos ahí 500 mujeres celebrando el Día de la Mujer en la ciudad de Santa Cruz, en la brigada parlamentaria. Así es que vengo cansado y empoderado, porque así lo dicen ellas, ¿verdad? Y ha sido un buen tiempo, pero realmente animado. Lo que la iglesia hace es increíble en este tiempo. Qué bueno que Pastor Henry siempre acepte nuestra invitación, bajarse del avión y venir a Canal 33 Radio Betel para conversar de varios temas. La iglesia está avanzando, pero hay señales en el cielo que nos están indicando que el Señor ya va a venir pronto. Nos estamos preparando, estamos ingresando en una etapa conjuntamente con esta generación actual, siglo XXI. ¿Y qué aspectos podemos hablar a nuestros hermanos que están siguiendo la revista Betel al día, en que podemos acrecentar más? Es decir, ¿qué debemos hacer más porque los tiempos están difíciles? Bueno, yo estoy viendo como viajo a todo el país y estuvimos en Cartagena de Indias, donde la Alianza Evangélica Latina, nuestra organización continental, ha estado presentando un reporte justamente de este periodo, ¿no? Y te cuento que ya han estado conversando sobre el proyecto M33, ¿no? Es misiones hasta el año 2033. Y ahora tenemos un encuentro en Corea, en el cual vamos a hablar justamente de cómo vamos a recibir el año 2033, después de 2000 años de la Gran Comisión. Entonces, vemos que la iglesia está teniendo un tiempo especial. Hay muchos movimientos de oración, de evangelismo, de misiones, cruzadas, y todo eso también está impactando en Bolivia. Tenemos en Bolivia, y gracias a Dios te voy a dar la primicia, he firmado la avenida del Ministerio Luis Palau. Ya tuvimos a Billy Graham en Cochabamba, ahora tendremos al Ministerio Luis Palau en Bolivia. Así es que estamos soñando con tener por lo menos 100,000 personas reunidas en un solo lugar para un objetivo que no sea político, ni fútbol, ni nada, sino que sea adorar a nuestro Señor. ¿Te imaginas el cambio que hay ahora de paradigmas, donde ahora podemos hablar y predicar el Evangelio pues sin ningún temor? Aunque existe también a nivel global otros países que han estado intensificando la lucha contra el Evangelio. Ahora persiguen, procesan y están utilizando también las leyes a nivel internacional en contra del trabajo de la iglesia. Entonces, en Bolivia hay una reacción muy interesante. Pero también hay otros aspectos que no podemos, digamos, soslayar en todo lo que está pasando en el tema político, ¿no? En el tema ministerial realmente el Señor está obrando en su iglesia, realmente fortaleciendo su iglesia. Ustedes han estado celebrando ahí su aniversario. 28 años. Y realmente, miren, es un crecimiento increíble de la iglesia. Pero algunas muestras de algunos líderes que, bueno, primero, no saben explicar su situación, la posición que tienen en varias áreas, ¿no? En el tema legal, administrativo, supervisión jurídica, etcétera. Y han estado surgiendo, pues, voces que atacan a la iglesia. Ya no dicen un pastor, dicen los pastores. Ya no dicen iglesia, una iglesia, ¿no? Dicen la iglesia. Y la verdad, o sea, nosotros como iglesia, obviamente estamos cuidando el testimonio de la iglesia, y eso tenemos que hacerlo permanentemente frente a todos estos ataques. Ahora, sabemos que el reino de los cielos no está en crisis y podemos confiar en eso, decir, bueno, yo tendré mi comidita en casa, tendré mi economía en el bolsillo, pero vivimos en esta tierra, porque el problema no es solamente Bolivia, es en todo el mundo. Hay una crisis estructural, espiritual, moral, económica. Nos concentremos en lo que significa Bolivia. Reitero, el reino de los cielos no está en crisis, pero en Bolivia hay crisis de todos esos elementos. Crisis en lo espiritual, crisis en lo moral. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. ¿Cómo podemos nosotros, al ser
peregrinos extranjeros en esta tierra, en Bolivia. ¿Cómo debemos reaccionar ante esta crisis? No sé, ¿cuál sería la explicación para nuestros hermanos? Bueno, yo veo ya dos líneas de trabajo. La primera línea de trabajo que tiene que tener la iglesia es la línea espiritual. Nosotros tenemos armas espirituales como la oración, tenemos otras acciones que nosotros hacemos permanentemente en nuestras iglesias, como son las vigilias, ayunos, etc. Entonces, tenemos que reforzar eso. Muchas veces nos olvidamos y dejamos de lado tal vez estas prácticas por las presiones y las crisis. Pero saben, hermanos, como tú dices, el cielo sigue trabajando, ¿no? Y ahí tenemos un Señor, uno que nos está mirando, nos está proveyendo. Tenemos a Jehová Jireh proveyendo, tenemos a un Dios tan amoroso y misericordioso que sigue todavía dándonos el tiempo para poder seguir predicando el Evangelio y expandiendo el reino. Así es que esas es las armas espirituales, y congregarnos. Sabes, después del COVID hubo un periodo en el que la iglesia se llenaba porque había un temor, había otros aspectos que nos orientaban a que podía llenarse la iglesia. Pero de un tiempo a esta parte, no sé si has notado tú, pero hay una gran indiferencia. También hay un abandono de las iglesias. Muchos de los pastores con los que nos entrevistamos dicen que el 50% de las iglesias han reducido entre 25 y 40% su membresía. Y es por eso que algunos grupos, algunos movimientos de esos que obviamente no nos gusta, ¿no?, que no tienen el respaldo bíblico y teológico, están haciendo estos movimientos pidiendo casas y de todo un poco, como has escuchado en las noticias, y a veces de una forma muy despectiva. Entonces, pero hay un temor, hay una desconfianza. Estuvimos en una reunión con el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud decía que el programa y el proceso de vacunación ha reducido del 90 a 95% al 50%. Y me decían, ¿por qué? ¿No? Y nosotros teníamos la explicación clara. En el COVID estábamos siendo producto de vacunación y no sabíamos si morían más personas. Y ahora vemos los resultados, que después de las vacunaciones la gente muere de ataque al corazón y otras enfermedades que antes no las teníamos. Pero no solo eso, sino que ahora han empezado a rebrotar algunas enfermedades que hace décadas ya habían sido excluidas de todo el parámetro de enfermedades permanentes para los niños y todo eso. Entonces le dijimos a ellos claramente que ahora tenemos cierta desconfianza, porque no puede ser que estén otra vez rebrotando estas enfermedades, a pesar de que se están tomando cartas en el asunto. O está pasando una cosa, o el virus está mutando y haciendo otras cosas, ¿no?, en nuestro cuerpo, o las vacunas no son las mismas que estaban usando y que no tienen ese efecto correcto. Esto crea una desconfianza. Y la iglesia también en ese aspecto desconfía de varios puntos. Desconfía de los políticos en muchos aspectos, a pesar de que ahora está teniendo una participación política importante. Desconfía de la economía. Y hemos tenido crisis económica hasta en la iglesia. Las ofrendas y todo el sostén. Hay muchas iglesias que ni siquiera pueden pagar la luz del lugar donde se congregan. Hemos tenido crisis también social. Muchas iglesias han sido atacadas por tal vez dirigentes o comunidades, por otros temas, pero hay crisis social. Si tú vas al mercado, ahora la gente se desespera de algunos productos. La crisis económica, ustedes han visto ahí la crisis del combustible. Las colas no dejan mentirnos, ¿no? Todo está normal en nuestro país. No sé cómo lo ven los legisladores, pero la crisis está pues ahí. Tú sales a la calle y ahí está la crisis. Y se ve en colas por 40 cuadras. Yo hice una fila desde las 7 de la mañana, de la tarde, toda la noche, y a las 7 de la mañana me pusieron el combustible. Solo para ir al culto, porque toda la noche tuve que hacer eso para llevar a la familia y a todos los que llevamos a la iglesia. Entonces, hermano, hay crisis en todo sentido, pero esto debe motivarnos a nosotros como cristianos en mayor dependencia del Señor, que es el que tiene el control, que es el que tiene ya la decisión tomada. Segundo, tiene que motivarnos a que desde el corazón tengamos un mayor proceso de adoración a Él.
porque tú sabes que bendita la nación cuyo Dios Es Jehová. es Jehová. Y si nosotros hemos dejado de lado al Señor, si hemos dejado de lado varias de las convicciones que ya teníamos como Bolivia, hemos dejado que algunos gobernantes nos cambien eso por otros dioses, que no son dioses con D minúscula. Y resulta que eso han llenado el palacio, han llenado otras instancias. ¿Sabes? Te cuento, estuvimos ahí con José Luis yendo al Consejo de la Judicatura. Todos los jueces sentados escuchando la palabra de Dios. Hace poco, en el 6 de agosto, estuvimos en el desayuno con el gobernador, todas las autoridades departamentales sentadas para escuchar la palabra de Dios. Y te puedo seguir mostrando testimonios de que las autoridades están entendiendo poco a poco, o por lo menos eso es nuestro pensamiento, de que tenemos un Dios todopoderoso, que lo tiene todo bajo su control, y que si no lo tememos, las autoridades pueden dejar de ser autoridades. Así es que yo veo eso, y creo que en eso tenemos que incidir como iglesia. Evidentemente, y bueno, entrando a una segunda etapa de esta entrevista interesante, es precisamente aquello, una etapa en la que estamos. Le vamos a mostrar unos cuadros para entrar ya en esta segunda etapa de la entrevista a Pastor Henry Nogales de Iglesias de la Unión Evangélica de Bolivia. Ahí está, elecciones generales 2025, 19 de octubre, segunda vuelta. El siguiente cuadro, ha habido sorpresas. Rodrigo Paz Pereira es el primer candidato y el segundo es Jorge Quiroga Ramírez. En el segundo mostramos a los dos, el uno porque ha obtenido más del 30% y el otro más del 20%. Entonces, así están las cosas, elecciones generales 2025, datos preliminares, bueno, estos ya son definitivos. Rodrigo Paz, 32%. Y Jorge Quiroga, 27%. Este domingo ya es el balotaje, es la segunda vuelta. Como cristianos, yo hablaba con algunos hermanos y me preocupé, querido pastor, y me dijeron, yo soy evangélico, no participo de elecciones. ¿Cuántos años tienes? Tengo 48 años. 48. Entonces te van a pedir un documento de votación. No, pero un día vas a ir al banco. Entonces debemos abstraernos, alejarnos, debemos decir, como evangélicos no participamos, que el Señor reprenda a los políticos. No, ¿cómo tenemos que participar? Bueno, primero, a ver, voy a tal vez hacer la locución en dos líneas. La primera es, estos resultados de la primera fase de las elecciones nos muestra que hay un descontento político de los anteriores legisladores. Obviamente, miren, ha sido un voto castigo para varios partidos tradicionales que han estado. Pero también tomemos en cuenta que estos dos candidatos no han estado participando en el tema de presidentes y todo eso últimamente, ¿no? En estos 20 años ellos han estado fuera de ese marco, pero ya se ha notado que hay muchos de estos parámetros, de estas medidas que has mostrado, que la iglesia ha influido. Yo creo, y desde mi punto de vista, después de haber hecho unas entrevistas, después de haber tenido el foro del voto consciente, después de haber estado entrevistándonos con varios de los candidatos, la iglesia muchas veces define el voto. Recordad que somos el 36% de la población, entonces realmente es influyente. Pero hay varios aspectos en los cuales no ha habido una claridad de su posición. Y hay aspectos en los cuales también ni siquiera han querido involucrarse, porque obviamente para ellos les resta políticamente. Ahora, estos resultados muestran que va a haber una hegemonía del partido del PDC. Tienen mayores legisladores, congresistas en la ciudad de La Paz y van a tener mayor representación. No tienen la mayoría absoluta, tampoco van a llegar a los 2/3 según vemos, pero sí tienen la mayoría de los representantes para la toma de decisiones. Hemos ingresado a un periodo en el cual yo creo que va a haber una ingobernabilidad. ¿Por qué? Porque van a tener que todavía negociarse las normas, van a tener que conversarse, convencerse, va a ser un mayor trabajo.
cosa que no ocurría en las dos primeras legislaturas de Evo Morales, que tenía mayoría absoluta, que tenía todo, así es que no tenía que negociar ni compartir con nadie, él lo podía decidir absolutamente todo. Pero ahora creo que esto crea también un área muy democrática para el tema de decisiones. Ahora, el señor Tuto Quiroga, ¿no?, en varias de sus alocuciones ha tomado varios aspectos principistas, ¿no? Ha tomado en cuenta varias opiniones de algunos religiosos, así como lo ha hecho Rodrigo Paz Pereira. La Iglesia, en primer lugar, tiene que analizar todas esas propuestas. Hay temas que no se ha querido conversar, solo lo menciono. Anteriores candidatos dijeron que iban a cambiar la Constitución para el tema de legalizar el matrimonio por personas del mismo sexo. Pero algunos otros han dicho que se va a mantener la normativa respecto a esto. Por si acaso, una aclaración, y valga la aclaración en este tiempo, el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal, pero sí el reconocimiento de la unión libre de personas del mismo sexo, porque ya hubo una confusión de algún candidato que dijo que sí estaba legalizado. Por favor, que quede claro eso. Lo segundo que no se ha podido conversar es qué pasa con la posición de varios de ellos en respecto al Foro de Sao Paulo, y toda esta posición globalista que tienen algunos, y que en varias de ellas la Iglesia tiene pues sus reparos para estar participando en eso. Parte de eso, UNICEF y otros más que han estado ingresando al país y buscando a la Iglesia para ver cómo apoyan ciertas iniciativas políticas, sociales, etcétera. Ojo, también tienen ciertas observaciones en algunos otros países que han sido expulsados. Perdón. En cuanto a lo que se refiere al tema del aborto, creo que todos han dicho que no están de acuerdo, y hay otros temas más en los cuales hemos coincidido, pero no se han respondido todas las interrogantes de la Iglesia, y por eso habíamos pedido que respondan a la Iglesia. Pero creo que necesitamos tener esas respuestas de ambos candidatos. Ambos tienen que responder a todas esas interrogantes. Ahora, un dato que debemos, que nosotros debemos tomar muy bien en cuenta. Bolivia desde agosto de 1825 ha tenido 90 gobiernos, y desde la recuperación de la democracia en 1928 hemos tenido 67 presidentes, los cuales han sido elegidos por alguna circunstancia, democráticamente lo dicen, pero con una democracia bastante rara. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Esto ya para finalizar, mi querido Pastor Henry, ¿qué le vamos a pedir al presidente 68? Son los datos que obtengo, pero si estoy equivocado que es el presidente 68, por favor corríjanme. ¿Qué le pedimos para el nuevo presidente, sea quien sea? Claro que sí, hermano. Mira, yo creo que el presidente y ambos ya conocen a la Iglesia, creo que han estado teniendo cierta relación con la Iglesia evangélica, tienen incluso diputados y senadores que tienen identidad evangélica. Hay hijos de pastores que han sido elegidos como diputados y senadores, así es que creo que no hay ahora un desconocimiento del liderazgo de la Iglesia. Pero la ciudadanía ahora tiene que entender que entre los dos candidatos, alguien me preguntó, yo dije, votemos pues entonces por el mal menor, ¿no? Porque todos decían, los dos son imperfectos, es verdad, los dos son pecadores, sí, así como todos nosotros, pero ¿cuál es el mal menor? Y alguien me dijo un ratito, eso no es bíblico, ¿no? Y es cierto, no es bíblico, pero tenemos que pensar en que estos 5 años que vienen, no se va a solucionar el problema mañana. O sea, algunos yo les escucho decir, mañana ya se soluciona. No creo, discúlpenme, ¿no? Pero como cristiano, como líder nacional, estos procesos toman su tiempo. Y vamos a ingresar a este proceso en el cual ya seguro ciertas medidas crearán pues mejores espacios de desarrollo para evitar ciertas crisis. Pero quiero yo llamar a la reflexión al pueblo evangélico. Nosotros tenemos una responsabilidad cívica y civil. Y eso es acudir a las urnas, cumplir nuestro derecho político electoral. No podemos ignorar, tenemos que acudir. Por favor,
Si la ley lo dice, ustedes saben muy bien que en Romanos nos dice sométanse a las autoridades y lo que ellos decretan. El proceso eleccionario es una norma nacional y debemos sujetarnos. Ahora, cuando no haya las garantías, cuando no se honre al Señor, cuando no se respeten la libertad religiosa, cuando no se respeten los derechos de las personas, de los ciudadanos, y peor aún, la libertad de conciencia, la objeción de conciencia a la libertad religiosa, obviamente vamos a estar en contra, pero en el proceso eleccionario debemos participar. Ese debe ser primero tu responsabilidad. Y bíblicamente, espiritualmente, hermanos, el pueblo tiene la autoridad que merece. Y si nosotros que otra vez mostramos indiferencia, pues vemos ahí varios que están todavía indecisos, etcétera, ¿no? Creo que es nuestra responsabilidad. Cuidado sea tu responsabilidad, querido hermano, de que haya un gobernante y mañana estés diciendo, yo no voté por él, yo no quería. Hermano, por eso debes participar. Dios pone a las autoridades o permite ciertas autoridades ejerzan esa autoridad, pero nosotros tenemos que ser activos en cuanto a la toma de decisiones. No nos quejemos de afuera, no nos quejemos de ahí sin ejercer nuestro derecho. Y por eso varios de los que fueron elegidos, yo les dije, ¿saben? Necesitamos estar allá adentro, donde se toman decisiones. Tenemos que ser luz donde hay oscuridad. Tenemos que ser sal donde se está pues pisoteando los valores y los principios cristocéntricos que nosotros manejamos. Así es que nosotros tenemos como cristianos y como cristianos, como seguidores de Cristo, también tenemos que saber ejercer ese derecho. Así que les pido a todo hermano, a toda hermana, a todo líder, a toda denominación, ejerzan el derecho. Vayan y acudan a las urnas. Ejerzan un voto consciente. Yo sé que es difícil para nosotros como iglesia decir vote por uno, vote por el otro, pero sí, tome la decisión, ore antes de ir a elegir y sea consciente de lo que va a poner en esa papeleta. Necesitamos un gobierno que cambie, que ponga al Señor delante de todo, no que nos usen. Porque escuchamos a varios, ¿recuerdas? Que hablaban de que van a introducir la Biblia, que van a ser ahora más cristianos. Hermanos, que no nos usen. Usaban ciertos líderes. ¿Saben? Hermanos, el Señor tiene que ir por delante y el Señor es el que nos va a bendecir si nosotros le amamos, le adoramos y le ponemos como nuestro Señor, nuestro Salvador, el Todopoderoso que tiene el control de todo. Sabemos que Él va a quitar estas crisis, pero nosotros hagamos nuestra parte, ejerzamos el derecho este 19 de octubre. Qué bueno es tener la opinión de la Iglesia Evangélica representada por el pastor Henry Nogales. Queremos agradecerle a él. Dios te bendiga. ¿De aquí al avión o...? Bueno, ahora estamos compartiendo con todas las denominaciones, entregando de forma gratuita las Biblias de Jim Suárez, la Biblia de estudio. Estamos en ese proceso ahora, preparando todas las campañas que vamos a tener este último día y adelantándome un poco, 31 de octubre, Día de la Reforma, Día del Pastor. Y bueno, hay muchas iniciativas y queremos festejar con todos ustedes el Día de la Iglesia. Recuerden, en Argentina se aprobó una ley del Día de la Iglesia Evangélica el 31 de octubre y ellos festejan, pero en grande, y también lo tienen en Perú ahora. Entonces, nosotros a veces dejamos que se desplacen algunas celebraciones, pero nosotros debemos celebrar, recordar y profundizar estos valores que nos dieron. Nosotros nacimos en la Reforma Protestante como institución, aunque nosotros nacimos con el Señor, pero realmente necesitamos. Hay varias iniciativas, estaremos compartiendo contigo, querido hermano, y con tu canal, con todos los televidentes, varias de las iniciativas de la iglesia. Se vienen cosas grandes. Ahora les pido que estén orando. Tenemos una asamblea mundial en la UEA, en la World Evangelical Alliance. Estaremos participando varios y también va a estar el Movimiento Misionero Mundial, porque tiene su representación también ahí, y compartiremos todas estas iniciativas a nivel global. Así es que, hermano, que Dios les bendiga. Un saludo a mi hermano Mario, que los siga guiando el Señor, que les siga dando luces para poder administrar una denominación tan importante como la tuya, que no solo es de Bolivia, sino a nivel global. Sí, hermano. Muchas gracias, Pastor Henry. Hemos conversado con Pastor Henry Nogales de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Vamos a esta presentación.